Como ya escuché que les dijeron, ¿verdad? Mi nombre es Enrique Crespo, sirvo como pastor de misiones en la Iglesia Bautista Internacional, iglesia que entiendo que ustedes pues le tienen cariño y nosotros agradecemos ese cariño. No se queda aquí. De nuestra parte es un privilegio y un placer estar aquí con ustedes, poder verlos, reciban un saludo y un abrazo de verdad de la Iglesia Bautista Internacional. Allá más de un hermano ora por ustedes. De allá se oran por ustedes también desde Santiago. Oramos por ustedes desde Colombia. Oramos por ustedes no sé de cuántos sitios más, pero de verdad que están en nuestros corazones. Y lo que está sucediendo aquí no es ignorado. Es una iglesia que quizás para algunos es pequeña, pero es una iglesia hermosa, preciosa. Y tienen un tremendo pastor como Yanin. Por lo menos me toca decir eso, ¿verdad? Porque ya que él fue líder de jóvenes de mis hijos, pues me toca decir que tuvieron un buen líder, ¿verdad que sí? O sea que reciban un cariño y un aprecio de parte de la Iglesia Bautista Internacional, de verdad. En el día de hoy nosotros vamos a estar trabajando, y el texto propuesto es Mateo 5:6. Mateo 5:6. Y antes de entrar en nuestro texto, la verdad es que nosotros quisiéramos ver un poquito cómo está el mundo para ver la pertinencia y la relevancia de un texto como este al día de hoy. Ustedes conocen, solamente hay que leer un poquito de periódico, y no tiene que ser del día de hoy. Ustedes leen un periódico de hace 10 años o de hace 15, y el de hoy es más o menos la misma cosa con diferentes nombres, pero más o menos lo mismo. Se ven altos niveles de injusticia. Y el hombre ha tratado de resolver esos niveles de injusticia, tratando de cambiar su entorno, cambiando sistemas políticos, cambiando sistemas sociales, tratando de crear nuevas leyes. De hecho, Karl Marx era el que organizó, fundó, fue el ideólogo de lo que es el materialismo histórico. Dentro de todos los estadios que él decía que había pasado la raza humana, el primero era el comunismo primitivo. Y el comunismo primitivo era un estadio en el cual el hombre pues podía convivir, podía estar bien con las excedentes no, sino que cultivaba cosas para su subsistencia. Como cultivaba cosas para su subsistencia, pues se sentía bien. El problema vino cuando comenzó a haber excedentes. Cuando hubo excedentes, entonces el ser humano se le ocurrió la brillante idea de luchar por esos excedentes. Y ahí comienza a surgir lo que él llama la explotación del hombre por el hombre, y luchando por esa plusvalía, por ese excedente. Comenzaron a surgir muchas cosas, muchas injusticias. Lo que Karl Marx nunca se preguntó, ¿por qué el hombre en su estadio primitivo de tranquilidad, de comunismo primitivo, tan tranquilo que vivía, a quién fue que se le ocurrió la brillante idea de explotar a sus semejantes? ¿Por qué? Si estaba tan bien. Nunca le encontró respuesta a eso. Se suponía que 30 años después del surgimiento del primer Estado socialista en el mundo, iba a surgir entonces un Estado comunista en el cual iba a haber un hombre nuevo, con una nueva idea. Pero no podía surgir ningún hombre nuevo, porque el mismo hombre primitivo que se le ocurrió explotar a su prójimo era el mismo hombre de toda la historia. El problema estaba dentro del hombre, no en el exterior. Y el cristianismo eso es lo que resuelve el problema interno del hombre para entonces poder resolver el problema externo. Y esa es la bienaventuranza que tenemos al día de hoy. Leemos Mateo 5, versículo 6. Y antes de caer ahí, si vemos desde el versículo 3, esta bienaventuranza, que es con lo que comienza el Sermón del Monte, que el Sermón del Monte es como el plan de gobierno del reino de Cristo. El sumum, el concentrado de la enseñanza del cristianismo está aquí en el Sermón del Monte. Y empieza hablándonos de una vida bienaventurada, floreciente, gloriosa, de bendición en la que el ser humano puede estar. Pero para el ser humano poder experimentar esa vida de bendición, de florecimiento, tiene que empezar por un cambio en el interior
que luego se manifestará en el exterior. Por eso es que comienza diciéndonos que es feliz y bienaventurado el que es pobre en espíritu, el que sabe que es un mendigo espiritual y que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Cuando uno ve eso, la persona que ve que no tiene nada que ofrecerle a Dios, llora. Bienaventurado el que llora porque va a ser consolado, llora por su pecado. El que llora por su pecado, viendo su pobreza y su miseria espiritual, es una persona humilde. Una persona humilde, ¿qué va a poder reclamar un pobre miserable? Y así llegamos entonces, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. El que ha sido pobre espiritual, el que ha llorado por su pecado, el que es humilde, llega un momento entonces en que tiene hambre y sed de justicia. No tiene un deseo de hambre y sed de justicia. No quisiera un pasabocas, una picadera, no sé cómo le llaman aquí a esas cositas como así. No es que quiera picar un poquito, tiene hambre y sed de justicia. Y es una bienaventuranza que es como una bienaventuranza de transición hacia lo que va a venir después, que son ya las manifestaciones de esa transformación interna del ser humano, producto de un espíritu, de la obra del Espíritu de Dios dentro de alguien por la conversión. Pero antes de ver por qué tenemos que tener hambre y sed para poder tener una vida bendecida, floreciendo, una vida en la cual se destaque, que la gente vea que real y efectivamente tenemos el rostro favorable de Dios en nuestro favor, en nuestra vida. Hay que ver por qué que vamos a tener esa hambre y esa sed. ¿Qué tan importante es la justicia? Porque si vamos a tener un deseo tan grande de tener eso, ¿verdad? Pues sería bueno saber qué es lo que es la justicia. Miren la definición que yo encontré en el diccionario enciclopédico de la Biblia de lo que es justicia. Justicia es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Apunta en dos direcciones. Uno, meramente humano, la justicia que se espera en las relaciones humanas a nivel personal y comunitario. Y otro, la justicia que corresponde a la relación entre Dios y su pueblo. Dimana de Dios y regula todas las relaciones humanas. Está estrechamente relacionado con la bondad y la compasión. Pocas palabras. Aquí nos está describiendo no tan solo las relaciones que deben de ser justas, sino que es rectitud moral. Al haber rectitud moral, el justo tiene relaciones de rectitud moral con todos los demás. ¿Qué aspectos relacionados están en la justicia? Este otro autor, Doriani, nos habla que tiene 4 aspectos la justicia para relacionarse, para que la relacionemos. La justicia personal, que es la rectitud moral personal de alguien. Una justicia alienante, que es lo mismo que la justificación. Es decir, es la justicia que Cristo me carga a mi favor. Cuando uno se convierte, uno entiende que en la cruz del Calvario nuestros pecados fueron perdonados. Pero si nosotros teníamos una deuda de 10,000 millones de dólares, por ejemplo, y su cuenta bancaria estaba en 0, era una deuda impagable. Entonces, Cristo pagó todos nuestros pecados. Pero el balance en la cuenta está en 0. O sea, si yo debía 10,000 millones de dólares y mi cuenta está en 0, no me podía comprar ni siquiera una hamburguesa. Y ahora que me han pagado todo, mi balance sigue en 0. Todavía no me puedo comprar la hamburguesa. Es mucho que ya no deba, ¿verdad? Esa es la salvación de mis pecados, el perdón de mis pecados en la cruz del Calvario. Pero Cristo hizo algo más. Cristo ahora puso en nuestro ejemplo, en nuestra cuenta, 100,000 millones de dólares a nuestro favor. Y ahora sí tenemos para comprar una hamburguesa y mucho más. Porque ahora la vida justa de Cristo se me carga, se me imputa a mí. Soy declarado justo, no soy hecho justo, porque todavía sigo siendo pecador, tengo pecado remanente, pero ahora se me ha cargado la justicia de Cristo a mí. Es decir, que cuando yo me presente delante de Dios, no va a aparecer en mi caso una policlínica en Caracas, donde yo nací, no va a aparecer Santo Domingo, no va a aparecer todos mis pecados, gracias a Dios no van a aparecer ahí. Lo que va a aparecer es Belén,
van a aparecer unos magos de Oriente, va a aparecer unos apóstoles. Alguien dirá, esa no es tu vida. No, es la vida de Cristo. Es la vida de Cristo la que van a pasar el día del juicio. He sido justificado. Las obras de Cristo se me han cargado a mí. Eso es lo que Doriani explica como justicia alienante. Una justicia de un tercero que se me ha cargado. Está la justicia social, que es la aplicación de esta justicia personal, estas buenas relaciones, esta rectitud moral a nivel social. Y hay algo interesante también, la justicia escatológica, que es que en algún momento de la historia, en el futuro, nosotros veremos el reino visible de Dios plantado de manera poderosa en esta tierra. El reino visible de Dios ahorita, al presente, somos todos nosotros. Pero va a haber un momento en que todo el universo, toda la tierra va a experimentar lo que es el gobierno y el reino de Dios. Eso es ya la justificación, la justicia escatológica. Así que ahí tenemos 4 elementos de esa justicia. Hay un principio que aprendí hace mucho, que ha sido de utilidad estudiando las Escrituras, y es que la primera vez que una palabra se utiliza en la Biblia, por lo regular define el uso mayoritario en el resto de las Escrituras. Yo me pregunté, acordándome de aquella, se lo enseñaban a uno, a mí me encantaron los bancos y todo esto, porque yo me convertí en una iglesia similar con mis gimnasios y todo. Me encantó, honestamente. Yo me acuerdo de mis días de escuela dominical, cuando nos enseñaban estas cosas. Busca la primera mención. Yo volví, ya eso de hace 45 años, pero uno no se olvida, así que todo aquel que es maestro que se anime. Los muchachos dan carpeta, pero el día de mañana usted verá que algo sale de ahí. Y a mí no salió mucho, pero bueno, por algo, mire, yo me acordé de esto, de que me decía mi maestro. Génesis 6, versículo 9, es la primera mención y referencia de un hombre justo. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, recto, leal, firme, lineal, hombre justo, perfecto, es decir, entero, íntegro, sin ningún tipo de defecto, sin tacha, entre sus contemporáneos. Era el único que tenía esa característica. Y decía, ¿por qué tenía esa característica? Y noten cómo esta característica va muy unida a una relación con Dios. Noé siempre andaba. La primera mención que se utiliza en la Biblia de un hombre justo dice que este hombre andaba con Dios. Y un poquito más adelante, en el 5:22, utiliza la misma frase con otro hombre que fue justo, hasta tal punto que Dios lo llevó al cielo sin experimentar la muerte, que fue el bisabuelo de Noé. Dice, Enoc anduvo con Dios. Y en el versículo 24, y Enoc anduvo con Dios. En Enoc y en Noé, en el mundo prediluviano, es la única sitio de hablar de que alguien anduvo con Dios en su diario vivir. Fue declarado un hombre justo. Y Noé fue un instrumento de preservación de la raza humana en aquel momento. Oigan, ¿cuál es el contexto donde se utiliza por primera vez que un hombre sea y cuáles fueron los efectos? ¿Cuál es la diferencia entonces entre justicia y derecho? Ya hemos visto que justicia principalmente es rectitud moral. Decía un profesor mío en la Facultad de Derecho hace muchos años, Vidó Medina, no me acuerdo de él, si hay algún dominicano pueda recordar al querido Vidó Medina. Él decía, no todo lo legal es justo. Esto es una máxima jurídica que no se la inventó él, pero yo no recuerdo quién fue que dijo eso. Yo sí sé que se lo oía a mi querido maestro. No todo lo legal es justo. ¿Por qué no todo lo legal es justo? Porque las leyes son hechas por seres humanos injustos. Noten la definición que da el diccionario de la Real Academia Española sobre lo que es derecho. Derecho es el conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Las leyes pueden ser impuestas, pueden ser
obligadas a las personas a cumplirlas. Pero las leyes, muchas de ellas, o algunas de ellas, como son hechas por personas injustas, hay leyes que son injustas. Es posible que salgan leyes justas, pero entonces la aplicación de esas leyes, como son hombres injustos que tienen que aplicarlas, pues entonces la aplicación es injusta. Hay veces que hay preferencias, ¿verdad? O a uno se exime de cumplir la ley cuando debiera de cumplirla. Entonces nosotros vemos que el régimen de derechos realmente muchas veces no es justo. Y ahí es que viene que no todo lo legal es justo. Es más importante la justicia que el derecho. Eso es importante, incluso para nuestra vida cristiana. Nosotros no podemos provocar justicia en base a reglamentos externos. Muchas veces uno quiera tener reglamentos externos en cuanto a qué tipo de ropa. Yo no estoy diciendo que uno puede ir a la iglesia vestido como uno quiera, porque por lo menos tiene que venir vestido, ¿verdad? Nadie se va a aparecer aquí sin vestido. O sea, debe de ponerse un vestido, una ropa. Pero hay veces que se regula el tipo de ropa o el tipo de, si tiene un tatuaje o no tiene un tatuaje. Si es de tal sitio, de tal estrato social o no. Si se hace tal canción o no se hace. O sea, muchas series son reglas externas con las cuales nosotros pretendemos provocar justicia. Pero eso no, eso son reglas externas. Eso no provoca justicia. Y habiendo visto que justicia es rectitud moral, los diferentes tipos que hay, es tener hambre. Salmos 42 y 43, que en el original era un solo salmo, de lo siguiente: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Que es un anhelo profundo de tener a Dios, o esa relación con Dios. Fíjense cómo, por eso es que se cree que el 42 y el 43 es el mismo salmo, porque tiene en el versículo 5, en el 11 y en el 5, versículo 5 del 42, versículo 11 del 42 y versículo 5 del 43, tiene exactamente la misma expresión, dividiendo en 3 bloques el cántico. Dice: ¿por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues es de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. La primera parte es un anhelo ferviente por estar en la presencia de Dios. La segunda parte de este cántico vive de los sufrimientos, que son injustos. Bueno, nosotros creemos que no debemos de sufrir. Dice: Dios mío, mi alma está deprimida. Por eso me acuerdo de ti. Todas tus ondas, versículo 7, y tus olas han pasado sobre mí. Que es la misma expresión que utiliza Jonás cuando estaba en el vientre de la ballena. Y termina otra vez en el versículo 9 y 10, hablando de que está olvidado, sombrío, bajo presión, quebrantado sus huesos y afrentado. La tercera parte del cántico es oración pidiendo ayuda. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame del hombre engañoso e injusto. Estoy rechazado, me siento sombrío, en opresión. Envía tu luz y tu verdad. Entonces, versículo 4, llegaré al altar de Dios. A Dios mi supremo gozo. A Dios mi supremo gozo. Noten que el salmista aquí en este salmo, que es un solo cántico, aparentemente, el Salmo 42 y 43, tiene un anhelo profundo y desesperado, como un siervo, como el siervo que anhela las corrientes de agua, que tiene una sed profunda, pero ¿de qué? De Dios mismo, de su presencia. Muchas veces nosotros tenemos más bien, en la cristiandad occidental, tenemos más sed del activismo. De hecho, es algo muy propio de la cristiandad occidental, lo que es el activismo.
tenemos una sociedad religiosa consumista, nominal. Decimos que hay personas que tienen de nombre que son cristianos, pero realmente su vida no lo prueba. Tenemos vidas materialistas, por eso se caracteriza la cristiandad occidental decadente y egoísta. Por eso es que nosotros no somos vistos como una solución para el problema de la injusticia en el mundo. Porque nuestras vidas se parecen mucho a las del mundo. Pero aquí el salmista no está buscando activismo o está buscando solución personal solamente. Él es lo que desea en lo profundo de su alma, es tener una relación viva con Dios. Eso es lo que le está anhelando. De eso es que él tiene sed. Isaías 55 nos amplía un poco esto. Isaías 55, dice el versículo 1, a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Versículo 6. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. ¿Por qué va a tener de él compasión cuando el hombre injusto lo que merece es castigo? ¿Por qué? Y miren el versículo 8. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni su camino mis caminos, declara el Señor. Porque como son los cielos más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¿Por qué Dios va a tener misericordia de aquel que lo busque? ¿Por qué esta bienaventuranza que te promete? Bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. ¿Por qué será saciado? Si le pide perdón a Dios, si vamos buscando esa transformación interna, esa relación profunda, ese andar diario con Él. ¿Por qué? Cuando lo que merecemos es castigo. Miren el contexto que está ese texto, este versículo que muchas veces he citado. Como Él es diferente a nosotros, por eso Él es amplio en perdonar. Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación de los prisioneros, para consolar, versículo 2, a todos los que lloran. Dice el versículo 3, para conceder que los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza. ¿Para qué? Para que sean llamados robles de justicia, de rectitud moral. Para eso fue que vino el Señor. Versículo 10, en gran manera, no en una manera pequeña, yo me voy a gozar en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios. ¿Por qué razón? Porque Él me ha vestido de ropas de salvación, Él me ha justificado, me ha salvado, me ha envuelto en manto de justicia. ¿No ven cómo la relación con el Señor, ese anhelo, esa sed, no del activismo, sino esa sed de la persona de Dios, es la que hace que nosotros vamos a ser saciados? Dios no se nos negará. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. Es un pasaje precioso. Este es el sermón del pan de Juan 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. ¿Notan otra vez el mismo término? Hambre, sed. No tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Versículo 54. El que come mi carne. Hoy creo que hay Santa Cena. Noten que estos textos son muy usados para la Santa Cena. De hecho, vamos a utilizar el texto de la Santa Cena más adelante. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida. Sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Padre que vive en mí me envió y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Que come este pan vivirá para siempre. Nuevamente destaca esa intimidad, el comerse a Cristo, el beberse a Cristo. La salvación del alma está ligada a ese caminar íntimo con Dios. El que tiene hambre y sed de justicia es bienaventurado, feliz, dichoso, porque será saciado. Eso es lo que está prometiendo Dios en las Escrituras y lo estamos viendo desde el Antiguo Testamento y ya vamos por el Nuevo. Primera de Corintios, el texto de la Santa Cena. ¿Qué hacemos en la Santa Cena? Primera de Corintios 11. Texto que ustedes se lo saben de memoria. Miren lo que dice el 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y ahora viene la misma simbología de comerse el cuerpo de Cristo, de recordar el cuerpo de Cristo partido por nuestro pecado. Tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Recuerden ese sacrificio. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Coman, beban, recuerden el sacrificio de Cristo. Cristo dijo, cómanme, bébanme. Bienaventurado, feliz, dichoso, el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Pero hay una parte escatológica en la Santa Cena también. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Va a venir un momento en que esta justificación, esta justicia, cuando se imponga el reino de los cielos de manera visible en todas partes, ya no tendremos entonces haciendo simulacro, este simbolismo de la cena del Señor, porque vamos a participar todos en la cena del Cordero, final, auténtica. Nosotros hemos sido invitados a la cena del Cordero. Tú has sido cristiano, eres cristiano, como yo creo que sí, que todos los que estamos aquí somos cristianos. Y hay una visita aquí, pues que tenga hambre y sed de justicia también, que hable con nosotros al final, para que pueda disfrutar también de esta bienaventuranza. Pero llegará un momento en que todos nosotros estaremos compartiendo cara a cara con el Cordero, disfrutando de la cena original, vamos a llamarla así. Todos nosotros tenemos invitaciones de esa cena del Cordero para que las repartamos también entre muchas otras personas. Y ojalá que muchos más puedan tener hambre y sed de justicia, saciados, al igual que nosotros. ¿Cuándo seremos saciados? Porque hay una promesa. Nos dice claramente la Escritura, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bueno, ¿y cuándo vamos a ser saciados? Mira lo que dice Juan, porque el Evangelio, la palabra de Dios, es buenísima. Buenísima, se interpreta ella misma, no hay que irse muy lejos. Juan 4, versículo 14, dice lo siguiente. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá ¿qué? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, ¿cuándo es que vamos a ser saciados? Ahorita mismo, cuando alguien se convierte, dice el Señor, que ya no va a tener más sed. Hay veces que incluso nosotros, los que hemos conocido del Señor, hay veces que tenemos sed de otras cosas. Tenemos sed de religión, tenemos sed de activismo, tenemos sed de que se nos arreglen las cosas. Pero esa no es la sed que sacia el Señor. Dice que la sed que sacia es la sed de mí.
De que yo haré que de su interior broten una fuente, un agua. Es como si fuera un manantial de vida de nuestro interior. Es una vida rica, no es una vida pequeña. No es una llavecita que nos promete el Señor, ni una manguerita con un poquito de agua. Un manantial de agua de vida para aquel que tiene sed. Ahora, pero también hay un que nos habla del futuro. Filipenses 3, versículo 10. Pablo, después de presentar todo su currículum, ¿verdad? Impresionante. Dice que eso es basura para él. La palabra en el original es estiércol. Imagínese usted, cuando uno se gradúa del seminario, hemos pasado y hemos recibido algún titulito, un papelito del seminario. Podrían felicitar, diciéndonos, felicidades, ya tienes algo más de estiércol en tu vida. ¿Usted se imagina eso? Eso es lo que está diciendo Pablo, ese es el lenguaje de Pablo. Eso no es el mío, eso es Pablo. Y usted busca en el original y es estiércol el que dice. Imagínense todo el currículum de Pablo tan impresionante y él dice, eso es estiércol. Entonces, ¿qué es lo que es valioso para ti, Pablo? Versículo 10. Yo lo que quiero, finalmente, en el final del versículo 9, de ser hallado en él, lo voy a leer completo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Y qué más tú deseas, Pablo? Yo deseo conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado, no es que ya lo haya alcanzado. Noten cómo atrás dice el Señor que tú puedes tenerlo. En otros casos, Pablo decía que ya lo había obtenido, pero aquí dice que él desea que no que lo haya alcanzado totalmente. No es que sea perfecto. Pero no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nunca vamos a obtener perfección moral en esta vida. Eso es verdad. Vamos a ser saciados también en el futuro. ¿Cuándo vamos a ser saciados? Ahorita mismo. Pero también. Ya, pero todavía no. Falta un pedazo. Ahí tenemos entonces cuándo vamos a ser saciados. Hemos visto la necesidad de la justicia en el mundo. Hemos visto cómo la justicia, el ser humano ha tratado de buscarla cambiando relaciones externas y ha fracasado. Eso mismo nos enseña a nosotros en la iglesia que no vale la pena también buscar soluciones externas. De hecho, decían los antiguos pietistas que la esencia precede a la acción. El pastor Miguel lo dice en lenguaje contemporáneo, hay que ser antes que hacer. Hay que ser antes que hacer. Los pietistas decían, suena más fino, ¿verdad? La esencia precede a la acción. Siempre el cristianismo trata de una transformación interna en el exterior. Y hemos visto también qué significa tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios. Aquella persona que ha entendido que es un pobre de espíritu, el hombre o mujer que ha llorado por su pecado, que ha sido humilde porque ha visto que no tiene nada que ofrecerle a Dios, que quiere tener una experiencia con Dios relevante, una experiencia de vida, un caminar con Dios, y le aplique entonces una justicia. Cuando el hombre entonces sea justificado, sea transformado desde su interior a través de la salvación y aplicada a través del poder del Espíritu Santo, entonces podrá ser de transformación a todas las injusticias que nosotros vemos en sentido los modelos
Ya, creo que era un compañero de trabajo de mi esposa Aurora, un médico, ya que nadie puede predicar la moral en calzoncillo. Y eso ocurre aquí. Si hay una transformación interna, no va a poder mostrar una evidencia externa de lo que es la rectitud. Nosotros como iglesia occidental, en sentido general, no estamos siendo tomados en cuenta. Las obras no difieren mucho de las del mundo. Y es que nos falta esa hambre. Bueno, espero que haya estado claro. Está difícil, ¿verdad? Hemos visto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Aunque han sido muchas mis palabras, he procurado hablar poco para que sea la misma palabra la que hable. Bueno, pastor, y usted se dio un viaje tan lejos para leernos unos cuantos versículos bíblicos aquí. ¿Cómo aplicamos eso? Gánese por lo menos el pasaje, ¿verdad? Porque da pena eso, un viaje tan largo, ¿verdad? Para leernos unos cuantos versículos bíblicos y ya, se va a ir así. Y qué bueno, ¿eh? O sea, como que está fácil ganárselo así, ¿verdad? Bueno, pues déjame esforzarme un poquito más. ¿Cómo podemos ver una vida satisfecha? Ay, no nos vaya a poner ahora a Cristo, porque eso es un ejemplo muy bueno. Una vida satisfecha, de justicia, de rectitud, dice que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Por lo tanto, sería válido, porque nosotros decimos ser discípulos de Él. Dios, está difícil, eso es trampa. Bueno, decía Pablo, sed imitadores de mí, yo de Cristo. Todavía no está justo eso, porque el apóstol Pablo era una gente pro hombre. La liga no, nosotros somos pequeñas ligas aquí. O sea, ¿cómo es posible que no vayan a comparar con un grandes ligas, verdad? Eso no es justo. Pues déjenme traerles entonces algunas frases, en más que frases, es una descripción de una forma de vida justa, de un imitador de Cristo, el hermano Lorenz. ¿Quién ha oído mencionar al hermano Lorenz? Nadie, ¿verdad? Entonces justo es un desconocido. Es un desconocido. El hermano Lorenz era un hombre, era un monje. Ay, salió ecuménico este hombre. No, en aquella época había monjes, la Iglesia Católica Romana no tenía como un control tan estricto de todas las expresiones religiosas de sus monasterios, y había monjes que tenían criterios independientes bastante interesantes. Y este monje fue un ejemplo de lo que era una vida justa. Yo no lo conocí, obviamente, porque eso fue en la Edad Media. Más acabado y viejo que me vea, creo que no llego hasta la Edad Media. Pero la verdad es que está registrado en su diario algunas cosas que él tenía. Miren lo que él hace. Decía él, me complazco en hacer cosas pequeñas por amor a Dios. Noten que este hombre no está buscando grandeza. Nosotros muchas veces quisiéramos encontrar grandeza, pero este hombre no está buscando grandeza. Él se complacía, estaba satisfecho en hacer cosas pequeñas, pero no por vagancia, no para evitar el trabajo, sino por amor a Dios. Dice, para mí el fundamento de la vida espiritual ha sido tener una imagen alta de Dios y una gran estima por Él. He obtenido ambas cosas pasando tiempo. Pasar tiempo con Él era leer su Biblia, orar. Hermanos, yo no estoy en contra de los libros. Quien ha visitado mi casa verá que yo tengo más de 2 libros. Me he leído mi Biblia quizás un poquito más de 3, ¿verdad? O sea que yo no estoy en contra de los libros. Pero por lo regular un devocional, lo que se entiende por devocional, bueno, una vida devocional mucho más que leer y orar, tiene más implicaciones. Pero por lo regular un devocional es para muchas personas. Aquí no, pero créanme que para muchas otras personas es lo que les voy a contar. Es coger un libro, que se llama un libro de devocional, y se lee una porción de lo que está ahí. Tienen un versículo y hay una explicación de alguien que meditó sobre eso. Y eso es un devocional.
o leen o escuchan un mensaje, o escuchan un programa. Y eso es un devocional. Hay veces que hay aplicaciones que mandan un versículo y ese es el devocional. Y hay personas que se quejan porque, oye, hoy me mandaron 3 versículos. ¿O qué es lo que creen? ¿Que uno está de vago? ¿Quién fue que hizo esto? Y eso es un devocional. Y resulta que así mismo en la vida les va. No llegan a 3 versículos, a 3 versículos de práctica. Aquí estamos hablando de tener hambre y sed por el Señor. Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. No el que tiene una picadera, el que tiene hambre y sed de Dios. Y eso está en su palabra. El deleitarse, sentarse a leer la Biblia, a orar, a que su sala se transforme en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Que usted ve el piso que se transforma en arena amarilla, y usted ve al Señor caminando con los discípulos, haciendo alguna enseñanza, y después se va por el otro lado, y todo vuelve a la normalidad, y usted regresa a su casa. Utilice la imaginación para bien. Nosotros la utilizamos para mal, pero aquí la podemos utilizar para bien, para poder experimentar la presencia de Dios real y manifiesta en nuestras vidas, a través de una comunión íntima con Él, de un andar con Él. Ningún librito tiene el poder de lo que tiene la palabra de Dios. Ella tiene, es el único libro que tiene promesas de vida eterna, porque es la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo él? Nuestra santificación no depende de cambiar nuestras obras, sino en hacer aquellas que comúnmente hacemos por nosotros mismos, hacerlas entonces, por amor a Dios. Noten cómo vuelvo otra vez. Dice, mientras mayor sea la perfección que aspires, mayor debe ser tu dependencia en la gracia. Hambre, sed de Dios. Has dado. Herman Bavín, un teólogo reformado, hacía mucho énfasis en la vida práctica, en la aplicación de la teología en la vida práctica. Pero lo primero es restaurar nuestra relación adecuada con Dios. Jesús no vino en primer lugar a renovar las familias y reformar la sociedad, que eso es lo que nosotros quisiéramos. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Hay gente que viene, sí, yo vine, aquí usted vino a la iglesia, ay, a ver si mi esposo se convierte. O muchas veces, si somos los hombres, tenemos la filosofía de Adán, la mujer que me diste. Él no vino a eso fundamentalmente. Eso puede venir después como consecuencia, pero no fue a eso que vino Jesús a morir. Para que mi hijo se convierta. Eso viene después. Él lo que vino fue a salvar a los pecadores y redimir al mundo de la ira. Para poder hacer eso, tenemos que tener hambre, sed, que busca a Dios a ser saciado. Come mi carne, bebe mi sangre. Felices, dichosos, floreciente será la vida de aquel que tiene hambre y sed de justicia. Dios le promete. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias Padre por habernos permitido estar aquí en esta mañana. Gracias Padre por estos hermanos queridos y amados. Yo quiero rogarte por cada uno de los que estamos debajo de este techo. Nos conceda, Señor, poder tener hambre y sed de ti. Poder tener un deseo ferviente de caminar contigo. De poder andar en tus pasos. Muéstranos, Señor, la senda. Que tu Espíritu Santo nos transforme y nos ayude a crecer a la imagen y semejanza de Cristo, hasta que podamos contemplar tu rostro, hasta que podamos dejar de vivir por fe, comencemos a vivir por vista, contemplando tu rostro cara a cara, ya sea porque tú nos llames a tu presencia, ante tu reino, la tierra en su segunda vez. Bendice esta comunidad, bendice esta iglesia. Ayúdalo, Señor, a que cada día crezca más y más su hambre y sed de ti.
tener comunión con el Dios vivo, para que podamos, Señor, todos los que estamos acá, debajo de este techo, poder recibir la promesa de la bienaventuranza. Gozo, feliz, floreciente será la vida de aquel que tiene hambre y sed de justicia. Puede ser saciado, Señor. A medida en que cada día somos saciados, ayúdanos entonces a través de nuestras obras, a través de nuestras obras de justicia producidas por el Espíritu Santo, ser entonces instrumentos de transformación para la sociedad que nos rodea, siendo ser sal para todos aquellos que están alrededor nuestro. Concédenos cada día tener más amor por ti, para que de la llenura del corazón hable nuestra boca. Vamos a mostrar entonces. Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias, hermano.